En la era de la hiperconectividad, el límite entre lo público y lo privado se ha vuelto peligrosamente difuso, exponiendo la intimidad de las personas a nuevas y complejas formas de transgresión digital. El presente estudio de caso se centra en la sentencia T-280-2022, un fallo que marca un precedente crítico en Colombia al abordar la difusión no consentida de contenido íntimo. En 2023, Michelle Arango, una estudiante de la Universidad de Santo Tomás, realizó para su tesis de grado una investigación que analizó las diferentes formas de violencia ejercidas contra la mujer a través de las plataformas digitales en Colombia. Sus resultados mostraron que el 67% de las mujeres encuestadas habría sufrido algún tipo de violencia, mientras que el 85% no habría denunciado por miedo, por desconocimiento, por temor a la revictimización. Además, identificó importantes vacíos legales, especialmente frente a la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. A nivel internacional, tenemos los informes de la OEA que dan seguimiento a la Convención Belén do Pará, que básicamente documentó que a falta de regularidades y de la permanencia del contenido digital se agravan las vulneraciones a los derechos de las mujeres. La ciberviolencia genera desigualdades entre mujeres y niñas, y es importante llegar a una definición jurídica uniforme y que a causa de que este fenómeno se da desde una transnacionalidad como fenómeno, es necesario que no haya este tipo de violencia digital. Cada día en Colombia y en el mundo, una mujer descubre que alguien la grabó, sin su permiso, en el lugar donde menos lo espera, y ese video viaja por WhatsApp, por grupos o entre extraños. Imagina que llevas a tus hijos a una escuela de equitación terapéutica, un lugar de confianza. Te diriges al baño, haces lo que tienes que hacer y no te das cuenta que hay una cámara. No lo sabes ese día. Te enteras un año después cuando alguien te envía un video de WhatsApp, un video de ti. Este es el caso de una mujer denominada Luz. Un caso que llegó hasta la Corte Constitucional. Y vamos a contarles todo. 18 de julio de 2020, Bogotá, localidad de Suba. Una mujer a quien la Corte llama Luz para proteger su identidad va con sus hijos a clases de equitación terapéutica en un centro privado sin ánimo de lucro. Usa el baño. No sabe que una cámara escondida. Un año después, el 28 de julio de 2021, alguien de su municipio le dice que está circulando un video de ella en WhatsApp. Un video grabado en ese baño con zoom en sus zonas genitales y glúteos. El video tenía algo en la pared de fondo, el logo del centro. Era imposible negar dónde fue grabado. En este caso tenemos diversos actores que se ven implicados. Tenemos a Luz, quien es la persona accionante y a su vez la víctima. También tenemos al CDIJ, que es el Centro de Equitación, siendo el accionado principal. A su vez tenemos ciertas entidades que se ven relacionadas, como la Secretaría de Salud, el Gobierno de Bogotá, el ICBF, la Personería Distrital y también tenemos a la Alcaldía de Suba. El magistrado ponente en este caso es José Fernando Reyes Cuartas, de la Sala Octava de Revisión. Tenemos también un gran aporte de la Fundación Carisma, quien ha realizado un análisis para poder concluir que Colombia tiene vacíos normativos para proteger a las personas violentadas en un entorno digital. Este caso vulnera varios derechos fundamentales a la vez, empezando con el artículo 1, que es el artículo de la dignidad humana, el artículo 13, igualdad material, artículo 15, intimidad, y el artículo 16, libre desarrollo de la personalidad. También afecta al derecho a la imagen, un derecho que la Corte reconoce de manera autónoma. Luego sigue el derecho a vivir una vida libre de violencia, que incluye la violencia digital. Por otra parte se encuentra la Ley 257 de 2008, una ley que reconoce y prevé las formas de violencia contra la mujer, y la Ley 1581 de 2012. La pregunta que guía nuestra investigación es: ¿cuáles son las tensiones que se presentan en la protección del derecho a la intimidad de las mujeres en el sistema jurídico colombiano frente a los desafíos de la era digital a partir del análisis de la sentencia T-280-2022? Y como objetivo general tenemos analizar las tensiones que se presentan en la protección del derecho a la intimidad de las mujeres en el sistema jurídico colombiano frente a los desafíos que impone la nueva era digital a partir del estudio de la sentencia T-280 de 2022. La intimidad, la dignidad humana y la autonomía de poder decidir sobre uno mismo, sobre su cuerpo y sobre su imagen propia. El consentimiento es algo que no se puede simplemente limitar a un sí o un no, ya que también tenemos que entender los sentimientos de cada persona para no llegar a afectarla, ya que estos valores, al final del día, fueron violados con un solo clic. La Corte ha generado dos dimensiones para poder entender este caso. La primera dimensión es una individual. Esta se entiende como un espacio privado que absolutamente nadie puede llegar a vulnerar o a violentar. La segunda dimensión es una relacional. ¿Cómo se entiende esta? Esta se entiende como la capacidad de poder construir una identidad propia. Sin embargo, la jurisprudencia no se ha quedado callada ante esto.
ya que nos ha generado un aporte que es que el baño se entiende como la máxima expectativa de privacidad que hay y un baño público no se exime de ello. También entendemos que el derecho a la imagen es uno cómo se puede llegar a mostrar. El derecho a la imagen no es solo cómo te ves, es el control sobre cómo te muestras al mundo. La Corte reconoce tres facetas: la autonomía de decidir tu imagen, la dimensión patrimonial y la imagen social. Acá el corazón del asunto, la violencia de género digital, definida por la ONU como todo acto de violencia contra la mujer, cometido mediante el uso de las T y C. El término técnico para lo que le sucedió a Luz, NCSII, Non-Consensual Sharing of Intimate Image, compartir imágenes íntimas sin consentimiento. Se desarrolla desde el paradigma del positivismo inclusivo, una corriente que reconoce que principios como la dignidad, la igualdad y la autonomía forman parte del derecho válido porque han sido incorporados por la Constitución. Por eso, cuando la Corte Constitucional reconoce en la sentencia T280 estos derechos, no está recurriendo a criterios externos al derecho, sino aplicando normas constitucionales. Además, su enfoque dogmático y postura crítica se apoya en la teoría del idealismo jurídico, con énfasis en la dimensión normativa del derecho, la cual sostiene que el derecho solo puede comprenderse desde sus tres dimensiones: hecho, valor y norma. Pero el análisis no se detiene allí. Esta investigación también incorpora los aportes de Norberto Bobbio, quien afirma que el derecho, antes de ser una norma individual, es una forma de organización social. Desde esta perspectiva, la T280-2022 puede entenderse como la respuesta institucional del Estado colombiano frente a una problemática que amenaza derechos fundamentales en los entornos digitales. A diferencia del positivismo clásico, esta corriente sostiene que los valores constitucionales también forman parte del derecho válido. Hernández y Ortega, retomando a Vittorio Villa, explican que principios como la dignidad, la igualdad o la autonomía no son elementos externos al sistema jurídico. Al estar incorporados en la Constitución, adquieren fuerza normativa y se convierten en criterios para identificar el derecho aplicable. Y uno que busca la iniciativa para regular, tipificar y sancionar la difusión no consentida de contenido íntimo. La herramienta central de esta investigación es el trialismo jurídico. Primeramente, la dimensión fáctica corresponde a la realidad social. En este caso, una realidad bastante preocupante porque estudios demuestran que el 73% de las mujeres ha sufrido violencia digital y cerca del 90% de las víctimas de difusión no consentida de contenido íntimo son mujeres. Además de la vulneración a la intimidad, estas conductas generan daños psicológicos, sociales y económicos que acompañan a las víctimas durante años. La dimensión axiológica está representada por valores constitucionales como la dignidad humana, la igualdad material, la autonomía y la intimidad. Estos principios permiten comprender que la difusión no consentida de contenido íntimo no es simplemente un problema tecnológico, sino una forma de violencia de género atravesada por relaciones históricas de desigualdad. Finalmente, la dimensión normativa corresponde a la respuesta jurídica construida por el ordenamiento. Aquí encontramos la sentencia T280 y los mecanismos de protección vigentes. Sin embargo, la investigación demuestra que aún existen vacíos regulatorios y limitaciones para garantizar la protección integral de las víctimas. El jurídico opera en dos niveles. A nivel internacional, la Convención Belén do Pará en 1994, vigente en Colombia por la ley 245 de 1998, reconoce que la grabación y difusión de video constituye una forma de violencia digital que vulnera la dignidad y intimidad de la señora Luz. Por otra parte, se encuentra la Convención Americana de Derechos Humanos en 1969, en su artículo 11, protege la honra y la dignidad. A nivel nacional, se encuentra la Constitución Política de 1981 en su artículo 1, 15, 13 y 16. Se encuentra la Ley 1257 de 2008 que protege a la mujer, que en este caso aplica la violencia digital, y la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales en el momento que captó las imágenes sensibles. ¿Pero qué dijo la Corte Constitucional? Primero, revocó parcialmente las decisiones de instancia y concedió el amparo de los derechos a la intimidad, la imagen y a vivir una vida libre de violencias. Segundo, ordenarle a la escuela implementar protocolos de revisión periódica de baños. Tercero, ordenarle al Consejo Superior de la Judicatura crear protocolos de manejo de pruebas sensibles. Y cuarto, instar a la Fiscalía General a crear un mecanismo para atender las compulsas de copias de los jueces de tutela. Y algo de lo más importante es que la Corte le exhortó al Congreso de la República para que legislara sobre violencia de género digital, porque en Colombia a 2022 no existía ninguna norma específica. Lo hizo el Congreso
estamos en un proyecto de ley desde 2024. ¿Es esto meramente una formalidad? Bien, en la parte jurisprudencial encontramos que la comparación entre la sentencia T280-2022 con la T339 del mismo año, el enfoque de la Corte Constitucional es diferente, ya que mientras la T280 se enfoca en la difusión no consentida como una vulneración estructural de la intimidad y una violencia digital, la T339 se enfoca más en el debido proceso y la seguridad jurídica. No da un enfoque de género ni tampoco se enfatiza en esta violencia digital, cosa que se critica o que critica la Fundación Carisma, que básicamente dice que a ausencia de definición normativa clara de qué es la violencia digital, se presentan muchas veces estas vulneraciones, porque no se enfatiza en la protección de datos. Es por esto que la Corte aclara tres cosas importantes, problemas jurídicos que se presentan. La primera, si hay más vías por qué usar la tutela. En la sentencia C094 de 2020 se habla de que al ser la intimidad un elemento esencial de la vida privada, es claro que la tutela funciona como un mecanismo de amparo. La segunda es que, a pesar de que la escuela no fue responsable de las grabaciones, debe prevenir estas situaciones. Y la tercera y última es que frente a las pruebas cómo deben manejarse, pues para no revictimizar, la Corte establece y ordena al Consejo Superior de la Judicatura que establezca protocolos para evaluar estas pruebas de manera sensible. ¿Qué ordenó la Corte Constitucional en esta sentencia T280-2022? Primero, revocar parcialmente lo que dijeron las instancias anteriores y conceder este mecanismo de tutela de amparo como lo es la intimidad. Este caso dejó en claro que la violencia de género no se detuvo solamente en las puertas de lo físico, se fue a lo digital y el derecho tardó en alcanzarlo. La Corte Constitucional estableció que la escuela no cumplió con requisitos de diligencia que debía y además aclaró que la tutela es un recurso importante para proteger derechos fundamentales como la intimidad y la dignidad humana. Debemos entender que el caso de Luz no fue un hecho aislado, ya que fue a través de una violencia estructural que se realizó por medios tecnológicos. Como investigadoras, este caso nos enseñó que estudiarlo de forma integral revela fallas que van mucho más allá del caso mismo. En el análisis bibliográfico, el análisis documental, todo el carácter normativo no es solamente académico, es la diferencia entre ver la superficie y entender el sistema. Luz nunca dijo su nombre y la Corte tampoco lo puso, pero nos dejó un precedente de la importancia de los derechos como lo son la imagen, como la intimidad y la importancia y el impacto que tiene la violencia digital. Por esto, pero que sí tiene nombre, la justicia.